Ahí estamos, ahora sí, eh, con los detalles de último momento. Ahí estamos nuevamente, amigos. Ya son las 9:12, se nos han... Perdón, 11:12. Gracias por estar en este momento tan importante que está pasando en la tierra de Israel. Muchísimas gracias, Ger, siempre ahí al pie del cañón. Gracias. Como les anticipaba, en un tema que en lo personal, familiar, nos ocupa, que es lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, específicamente en este conflicto recurrente que está el mundo contemplando entre Gaza y Israel. Específicamente, más que Gaza, no es todo Gaza quien tiene que ver con esta situación, sino más bien un grupo terrorista llamado Hamas. Y vamos a hablar y conocer cuestiones que a veces se pasan por alto, muchas verdades olvidadas y que los medios de comunicación no están de pronto abordando la verdad, sino más bien tergiversando. Entonces les quiero compartir una serie de datos que son importantes con esta situación pero tan compleja que se está viviendo en Israel. Estamos muy realmente dolidos por cada pérdida humana, sea árabe, sea israelí, sea cualquier ser humano que haya perdido la vida. Es trágico y necesitamos tener nuestro corazón hoy en el Medio Oriente, nuestra oración. Así que realmente creo que va a ser importante el tiempo que vamos a compartir, y la intención que tengo es poder ampliar un poco el panorama de lo que está sucediendo, responder a esta pregunta: ¿por qué se originó este conflicto recurrente entre Hamas e Israel? Los medios de comunicación han tergiversado acerca del origen del conflicto. Y aquí vamos a proponer una serie de datos que les va a servir para tener mayor objetividad. Así que me tomo un minutito para saludar a todos los amigos que están haciendo el aguante. Gracias, Máximo dice se escucha bien. Steffi, ¿cómo estás? Bueno, Ger, ya te saludé. Katy y Alicia, un abrazo enorme. Guille Orellana, un fuerte abrazo. Santiago del Estero. Mary, desde Uruguay, Uruguay amada. Un abrazo enorme para todo Uruguay. Javi, Orska, un abrazo grande. Marquinhos, un abrazo grande. Sarita, te mando un abrazo. Juan Cruz de Corrientes, cuántos amigos en Corrientes. Federico Lucena dice gracias por transmitir e informarnos. Es realmente un deber informar, y ahora les voy a contar las fuentes de donde yo estoy informando, muchas veces antes que los medios de comunicación saquen alguna información. Julieta Nievas, un abrazo grande. Lorena Peralta, un abrazo grande. Darío Méndez, Shalom Amado, Laila Tov. Gastón y Kate y Arelí, abrazo enorme. Nati y familia, el Colo, vamos Independiente, Colo. Abrazos, ahí te veo otra vez, Sarita, te mando un abrazote enorme a vos y Jazmín. Isaí García, Noravi, buenas noches también para vos. Matías
desde Corrientes, un abrazo enorme. Marisa, Julie, un abrazo también enorme para la familia. Vane, ¿cómo estás, Vane? También Diego desde Paraguay. Ah, qué bueno verte, Diego, hace tanto no sabía de vos. Tapalqué presente, un abrazo a todos los grandes amigos que tengo allá en Tapalqué. Nelson, un fuerte abrazo. Aníbal, buenas noches, profe. Los alumnos de IBAR se van también sumando a esta propuesta de esta noche para tratar esta situación de Israel. Cipoletti, María Catrina, buenas noches para todos ustedes allí en Neuquén. Vero Areco, un abrazo grande. Lucas Ávila debe ser Santa Rosa. Abrazos también en Librería Identidad, 9 de julio también ahí presente. Bueno, un montón. Qué bueno. Lamento que sean estas circunstancias. Hay mensajes atentos a las publicaciones, pero lamento que las publicaciones tengan que ser sobre lo que está pasando trágicamente con la pérdida de vidas allí en el Medio Oriente. Ay, mira vos, ¿quién está? Una gran amiga, Sandra. Hace tanto que no sabía de ella. Abrazo grande, querida amiga. La Noé, también, bueno, muchos se van conectando. Gracias enorme por este tiempo que apartaron para hablar de este tema. Gracias porque realmente estamos ante una situación muy, pero muy compleja. Primero, bueno, lo primero que quiero responder sobre la pregunta que propuse en esta noche, y es acerca de por qué se originó este conflicto y por qué de pronto Hamás empezó a atacar a Israel y los medios de comunicación empezaron también a decir, a transmitir que Israel estaba sacando a colonos palestinos de sus tierras. ¿Qué hay de cierto de todo esto? ¿Qué hay de tergiversación? ¿Qué hay detrás de todo esto que se está moviendo en el mundo de las comunicaciones? Bueno, lo primero que tenemos que tratar y analizar son las circunstancias y las sensibilidades en donde se va a originar este conflicto en el cual estamos en esta semana. Tenemos que retrotraernos al mes pasado. El mes pasado comenzó en el mundo musulmán, y para que tengan una idea, el mundo musulmán tiene 1.800 millones de profesantes de esta religión. Y tengo que comenzar con la raíz del por qué surge el conflicto. Y entonces, durante el Ramadán, que es el mes más sagrado para el mundo musulmán, tienen en el último día el día del juicio. Y el día del juicio es cuando, según la leyenda musulmán, dicen que Alá registra, ¿no?, lo que será el año siguiente o el nuevo año. Ahora, el problema de esto es que en el día del juicio y durante esos últimos 10 días hay unas cuestiones ritualistas muy oscuras del mundo musulmán, que esto genera una alteración violenta bastante importante. Y a esto le tenemos que sumar que el domingo pasado estuvimos celebrando 53 años de la recuperación de la capital eterna de Israel, que es Jerusalén. Israel se encontraba justamente en la culminación del Ramadán, se encontraba celebrando lo que se dice en hebreo Yom Yerushalayim, es decir, el Día de Jerusalén. Esa guerra que fue en mayo del 69, cuando en la Guerra de los 6 días, Israel recupera la parte de Jerusalén que estaba controlada
y Jerusalén estaba dividida y la parte este estaba controlada por Jordania, pero que al mismo tiempo la parte este representa para el mundo de las escrituras y de las profecías los lugares más sagrados de la fe. Entonces, esta celebración rememora la fundación de Jerusalén como capital de Israel, remontándose a la época del rey David. Fue el rey David que estableció a Jerusalén como capital. Entonces, analicen esto. Por un lado tenemos Ramadán, la culminación de Ramadán y esta situación de sensibilidad y lo que llaman el día del juicio en el mundo musulmán. Y al mismo tiempo ahí en poca fracción de días coincidiendo con Yom Yerushalayim, es decir, el día de Jerusalén. Para el mundo musulmán, que según ellos dicen que los 3 lugares sagrados para el Islam es la Meca, donde en Ramadán hacen peregrinación, y según el Corán hay que peregrinar, los musulmanes deben peregrinar una vez en la vida. El segundo lugar más sagrado es Medina, que es donde nació Mohammed o Mahoma. Y el tercer lugar, Jerusalén. Esto es desde el punto de vista del Corán, de las interpretaciones islámicas. Pero lo cierto es que la palabra Jerusalén, ¿saben cuántas veces aparece en el Corán? Ninguna. Ni una sola vez el Corán, que es el libro sagrado del Islam, ni siquiera una vez menciona a Jerusalén. Ahora les quiero compartir este dato. Mientras tanto, en la Biblia hebrea, Jerusalén aparece 656 veces y 190 veces en el Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué sucede? Que la recuperación de Jerusalén para Israel significó algo muy similar a lo que significó en 1948 la independencia del Estado de Israel. Teniendo en cuenta que cuando regresan a Israel, y esto quiero decirle que hay 700 versículos que nos hablan en la Biblia del retorno de los judíos a Israel. Vuelvo a reiterar, 700 versículos en la Biblia hablan del retorno de los judíos a Israel. Y esto sucedió en 1948. Pero en 1948 sucede algo. Antes del 48 sucede algo. Sucede que la profecía que el profeta Ezequiel en el capítulo 37 habla cuando ve un valle de hueso seco, y eso era Israel. Eso eran los judíos en los campos de concentración, levantándose de las propias cenizas de la muerte, del olvido, de todo lo que fue esta industrialización que hicieron los nazis de la muerte, y del mismo polvo se levantan y regresan en el 48 a Israel. Entonces, en el 48, cuando se declara la independencia del Estado, Jerusalén estaba dividida como acaba de comentar. Es decir, que del punto de vista profético, bíblico, hasta que no se recuperara Jerusalén, Isaías 2 no está cumplido, y eso es fundamental para la llegada del Mesías. ¿Por qué fundamental? Porque Isaías 2 dice que Jerusalén es cabeza de montes. Entonces dice que vendrán las naciones a Jerusalén a reconocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero para que esto suceda, tiene que suceder algo en el plano legal, que vuelva otra vez Jerusalén a ser capital de Israel. Por eso la celebración también en el Yom Yerushalayim, en el Día de Jerusalén, por parte del Estado de Israel. Fue una fiesta nacional, un festejo por todo esto que estoy comentando en la historia profética bíblica. Pero, pasando al mundo musulmán,
lo que es una fiesta de un lado es algo trágico del otro. ¿Por qué? Porque para el mundo musulmán significa la derrota, haber perdido a Jerusalén. Pero aquí quiero agregarles otro dato más. Jerusalén históricamente nunca han pasado más de 18 imperios que han ido conquistando la tierra de Israel. Pero ninguno de estos imperios, ninguno fue Jerusalén alguna vez la capital de estos imperios. Y aquí comienza el punto principal de esta historia de Israel y la legitimidad a la tierra. Quiero invitarlos, porque uno puede decir, bueno, pero los creyentes, claro, utilizan la Biblia como argumento para legitimizar que a Israel le pertenece estas tierras. Si sacamos de lado la Biblia, nos encontramos de pronto con la estela de Merneptah. La estela de Merneptah pertenece a la dinastía 18 y 19 de la dinastía faraónica, en el cual fuera de Israel, y ahí estoy hablando ya en territorio árabe, que es Egipto, se encontró en la estela de Merneptah la palabra Israel. ¿Cuándo es la fecha? Es de esta estela de 1208 antes de la era común. Entonces, estamos hablando de una evidencia desde 1200 años antes de la era común, cuando todo este conflicto no existía y toda esta disputa geopolítica no existía, ya existía la palabra Israel, ya existía. Entonces, no estamos utilizando la religión para legitimizar a Israel. Hay evidencias fuera de Israel, como también las dinastías faraónicas tenían por costumbre dibujar sus campañas militares, y se va a encontrar en lo que hoy es Sudán, que antiguamente, en la época de la dinastía de Merneptah, había un templo donde se encuentra allí descripciones de tribus, que ellos le llamaban Yasu, a las tribus, y aparecen un registro de los informes de las fuerzas militares de Egipto. Estoy hablando 1200 años antes de la era común. Aparece un registro y miren qué llamativo lo que aparece en la inscripción. Aparece la palabra Ta, que en jeroglífico significa tierra. Aparece Yasu, que eran la manera de describir las tribus nómades que andaban por la región, tribus tribales, es decir, que tenían una organización tribal, y que la arqueología ha demostrado que estas tribus recurrían a pedir ayuda a Egipto, y muchos de ellos terminaban siendo esclavos, que este puede ser el antecedente de por qué Israel aparece esclavo en Egipto. Y termino con lo que aparece en los jeroglíficos. En el jeroglífico aparece, como dije, Ta, tierra, Yasu, refiriéndose a la tribu, y aparece las 4 letras que forman el nombre de Dios, que no lo pronuncio por reverencia y respeto al nombre sagrado. Entonces, estamos viendo evidencias fuera del marco escritural bíblico que la arqueología misma confirma, y los arqueólogos no tienen un interés religioso cuando hacen sus excavaciones o interpretaciones de los hallazgos y las evidencias, porque si hacen una interpretación con inclinación religiosa, dejan de ser hombres de ciencia. Entonces, desde una neutralidad se interpreta y se puede encontrar esas evidencias. Los quiero invitar a que investiguen, que busquen en internet acerca de este dato que estoy dando. Entonces, aquí estuve hablando entonces de la legitimidad de Israel por la tierra y por Jerusalén, su capital. Entonces, el conflicto
que se va a desatar en estos días que comenzaron los bombardeos el lunes, se debe a que, dado la circunstancia del final del Ramadán, los musulmanes que viven en Jerusalén siempre tienen por costumbre de ir a la puerta de Damasco, esto es en la ciudad vieja de Jerusalén, y allí pasar toda la noche en rezo a su Dios. Pero Netanyahu, que al mismo tiempo estaba en una situación de conflicto por tener que hacer una transición, por no formar gobierno en esta tercera elección que vivió Israel, no tuvo mejor idea que vallar toda la zona de la entrada a la puerta de Damasco, y esto fue una interpretación para estos musulmanes como de provocación. No lo tomaron a bien. Lo cierto es que lo que se dice es que se hicieron con medidas de seguridad por la situación de pandemia que el mundo está viviendo. Lo cierto es que Israel ya salió de la situación que está viviendo el mundo del COVID, pero como es tan reciente esta salida del COVID, entonces tomaron estas medidas de seguridad. Esto significó para Hamás una excusa para decir que no respetan el derecho o la libertad de culto. Lo cierto es que Israel es una democracia que respeta la libertad de culto. De hecho, conviven allí las tres religiones más grandes e importantes del mundo, como judaísmo, cristianismo y el islam. Ahora, a esto se le suma algo muy interesante para analizar las mentiras. El desalojo de familias palestinas del barrio, ya les digo, del barrio... esto es en Jerusalén, del barrio Sheikh Jarrah. ¿Qué sucedió? En el barrio Sheikh Jarrah, donde vivían unas familias palestinas, Hamás salió a decir que el gobierno de Israel están desalojando a los palestinos de sus tierras y están estableciendo allí colonos judíos. Entonces, ahí, bueno, leí, Fran, lo que decís de Lag BaOmer. No es tan así, lamentablemente no es tan así, Fran. Hay una cuestión política bastante oportunista con esto que sucedió. Pero bueno, no voy a entrar en temas políticos, pero son dos contextos diferentes. ¿Qué pasa? Estas familias que van a ser desalojadas del barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén, Hamás entonces sale a publicar que Israel estaba despojando a los palestinos de sus tierras. Lo cierto es que el desalojo de estas 6 familias palestinas fue para darle sus casas a colonos judíos. Perdón, esto es lo que dice Hamás, que el desalojo de estas 6 familias palestinas fue para darles las casas a colonos judíos. Nada más insulso e ignorante que decir que Israel estaba sacando a estas familias para dárselos a colonos judíos. ¿Por qué razón? Porque es directa hacer un suicidio, mandar a judíos a vivir en un barrio palestino. Será cuestión, si en cuestión de minutos, media hora, una hora, que puedan sobrevivir a la violencia. Eso es una cosa realmente muy inventada de las mentiras de Hamás. Pero quiero aquí destacar algo. Hamás es un grupo terrorista, no son todos los árabes, no son todos los palestinos
terroristas. Es el grupo o la organización terrorista Hamás, que ya voy a comentar algunas cosas acerca de esto. Ahora, ¿por qué Israel ordena el desalojo de estas familias palestinas? ¿Por qué? Porque estas familias no estaban pagando el alquiler, se les había producido una deuda y resulta que los colonos judíos venían reclamando porque estas tierras pertenecen a colonos judíos desde la época otomana. ¿Qué sucedió en la época otomana? Muchos judíos en la época otomana vivían en la tierra bajo el imperialismo otomano. Y el Corán permite vender tierra a extranjeros que no sean productivas. Entonces, tierras desérticas, tierras donde no hay agua, las podían vender. ¿Y qué hicieron muchos judíos? Compraron esas tierras a terratenientes, tanto turcos como árabes. Así que esas tierras tienen títulos de la época otomana. Ahora sucede algo. Cuando llega el mandamiento británico de Palestina, Jerusalén está dividida, y respondo a una pregunta que alcancé a ver allí. Hoy día ya no está dividida Jerusalén, está bajo el control judío. Gracias a Dios, porque si no, no sabríamos lo que sería hoy Jerusalén. Durante el mandamiento británico de Palestina, durante la guerra de la independencia en el 48, Israel queda dividido. Son pocos los territorios que va a tener y Jerusalén queda dividida. Una parte queda bajo la administración israelí y la parte este, como dije, donde están los lugares más sagrados para la historia bíblica, van a quedar en manos de Jordania. Durante el período jordano, esas tierras, esos lugares que habían sido comprados en el tiempo, y estoy hablando del año 1908, durante el período turco-otomano, que habían comprado colonos judíos, durante la gestión jordana, esas tierras fueron expropiados por los jordanos, fueron quitadas de los judíos. Entonces, durante todo ese periodo, durante todo ese tiempo, ¿qué sucedió? Que nunca Jordania le otorgó los títulos a los árabes durante esa época. Ellos fueron quedando durante la época del control jordano de Jerusalén. Se quedaron allí viviendo. Pero nunca Jordania entregó título. Entonces, este conflicto sobre esas tierras en este barrio no es algo que a Israel ahora se le ocurrió sacar a los palestinos. Fíjense que lo que estoy diciendo es una historia tan normal en cualquier parte del mundo. Es tan normal reclamar una tierra con los cuales tenés títulos de propiedad. Vos pagaste, vos compraste, tenés los títulos, pero un día, bueno, se expropiaron de esas tierras y ahora tenés elementos y pruebas para reclamar. Entonces, lo que es normal para el mundo no es normal en Israel. Y ahí la condena de Hamás y el mundo árabe y las mentiras de los medios de comunicación, que Israel está sacando a los palestinos de sus propias tierras. Eso no es cierto, porque el caso fue gestionado durante mucho tiempo y entonces la justicia de Israel falló a favor, porque a su vez los palestinos que vivían allí no estaban pagando su alquiler. En cualquier lugar del mundo, vos no pagas el alquiler, te echan, te van a desalojar. Y lo que hicieron fue justamente desalojar a los inquilinos que tenían deudas con relación a esto. Entonces, lo que conté sobre el final de Ramadán y el tema del vallado y los enfrentamientos entre jóvenes árabes y la policía israelí, y sumado a este desalojo, fue la acción recurrente que tomó Hamás para atacar a Israel.
Ahora, interesante allí, una pregunta que allí alcancé a ver. ¿Quién financia Hamas? Qué pregunta importante para este tema. ¿Quién financia a Hamas? Ahora voy a responder ese asunto. Sí, 6, 8, pero bueno, habría que ver las fuentes. El tema de las, que digo, 6 familias es por un artículo que investigó un profesor de la Universidad de San Diego en los Estados Unidos, el profesor Avi Bell, el profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Diego, fue el que expuso todo este tema legal por las mentiras que se estaba diciendo. Así que, entonces, frente a esto se desató un ataque recurrente por parte de Hamas, que es una organización terrorista. Ahora, pregúntense lo siguiente. Pregúntense lo siguiente. Hamas, ¿de dónde surge? ¿Son los palestinos que formaron una organización de resistencia? ¿Cuál es el origen, la identidad de Hamas? Es muy llamativo, es muy raro, porque Hamas no tiene origen ni siquiera en la propia Palestina, sino en Egipto. El grupo Hamas, que surge de los hermanos musulmanes, es una colectividad surgida del Islam en Egipto, que formaron en Israel formaron en Egipto su propio partido, se presentaron, les fue mal, y el propio Al-Sisi los despreció, el propio Egipto los despreciaron y los sacaron de Egipto, y terminaron allí en Palestina. Ahora, esto no es nada nuevo. Yasser Arafat, que fue el primer ministro de la Autoridad Palestina o de la OLP, tampoco, que es un prócer, un héroe de los palestinos, tampoco era palestino. Y eso también nos obliga a hacernos otra pregunta, ¿no? ¿De dónde surgieron los palestinos? Si es que tienen un origen. Yasser Arafat ni siquiera tampoco era palestino, era egipcio, nació en el Cairo. Lo mismo sucede con el origen de este grupo terrorista Hamas. Entonces, cuando se van a presentar a elecciones, van a formar un partido, se presentan a elecciones, ganan las elecciones en Gaza, pero al ganar las elecciones tenían una gestión de 4 años. Ya hace más de 15 años que Hamas está ilegítimamente establecido allí en Gaza, y que ese territorio, en todo caso, pertenece a la OLP, es decir, a la Organización para la Liberación de Palestina. Es decir, que esto de la Franja de Gaza tendría que estar siendo administrado por la autoridad palestina, pero sin embargo está siendo controlado por este grupo terrorista, que aquí empieza a surgir otras preguntas, como recién decía. ¿Quién financia? Bueno, hay varios allí que financian el terrorismo. A nivel mundial hay un país que le sobra tanto dinero que puede despilfarrar y apoya el terrorismo, con la condición: yo te apoyo, pero a nosotros no nos ataques. ¿Y quién es ese país? Bueno, pregúntense quién logró corromper a la FIFA para que se haga el próximo Mundial de Fútbol. Listo. Con eso ya saben quién es. Otro de los países que financia a Hamas: Turquía, Irán. Entonces, Irán, que tiene
petróleo, que tiene petróleo como para también para derrochar, es uno de los que financia, pero que a la vez es uno de los régimen que dice al mundo entero de exterminar a Israel. Ahora hay que reflexionar sobre esto, señores. Esto es grave lo que dice Irán. ¿Por qué? Porque Irán está diciendo lo mismo que en el proceso de las gestiones por allí, por el año 1933, comienza un proceso de gestiones, de leyes, para poder atacar a los judíos con un monstruo que después va a surgir al poder y tomar el control de Europa, llamado Hitler. Pero Hitler cometió un error que Irán aprendió de esa Segunda Guerra Mundial y que está procurando no cometer el error de Hitler. Hitler se lanzó a la guerra y después buscó las armas nucleares. Irán ahora lo que está buscando es las armas nucleares para después lanzarse a la guerra a fin de poder ser una amenaza para las potencias militares que forman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que son el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que deben de velar por la paz, son los mayores traficantes o vendedores de armas del mundo. ¿Quiénes? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China. Entonces, hay que prestar mucha atención porque Irán viene diciendo de hacer desaparecer a Israel del mapa. ¿Qué es lo que están diciendo? No que se forme un Estado palestino y un Estado de Israel. No quieren un Estado palestino y un Estado israelí. Lo que quieren Irán es hacer desaparecer a todos los judíos, como en su momento lo intentó Hitler. Entonces, ahora, frente a lo que está sucediendo en Gaza, que las típicas noticias, ¿no? Que la Fuerza de Defensa de Israel mata a los niños, que Israel mata a civiles inocentes, tenemos que decir que los propios palestinos son víctimas de esta organización terrorista que no les tiembla el pulso si tiene que matar a su propia gente. Porque pregúntense cómo hace Hamás en un territorio de los más pobres del mundo como es Gaza para poder conseguir tanto poder económico para la compra de armas, siendo que Gaza está padeciendo hambre, la gente está desesperada, pobre gente en Gaza. Entonces, esa es la situación en la que se está viviendo. Ahora, el mundo sale a decir, pero como una de las vergüenzas, lamentablemente, que vivimos con las declaraciones o el tuit de la Cancillería, de que Israel tiene que moderar su respuesta o su ataque contra los palestinos. Estoy parafraseando, ¿no? Ahora, ¿acaso la Cancillería argentina se olvidó que este círculo de Hezbollah, que a su vez Hezbollah es un partido terrorista, también una organización terrorista con la cual Irán se aproxima a Israel y que también ayuda en la financiación a Hamás? ¿Se olvidaron que aquí en Argentina hubieron 2 atentados donde murieron 29 personas en el atentado a la Embajada de Israel? ¿Se olvidan que en el atentado a la AMIA murieron 85 personas que eran argentinos judíos? ¿Cómo de pronto se puede expresar a favor de quienes perpetraron ataques terroristas aquí en Argentina? ¿Por qué entonces el mundo de pronto no sale a condenar a Hamás? ¿Por qué el mundo no sale a condenar a Irán? ¿Por qué el mundo no sale a condenar a Turquía? ¿Por qué el mundo no sale a condenar a otros como por ejemplo Venezuela?
Venezuela que es uno de los grandes aliados de Hamas, de Irán, donde el Hezbollah tiene bases militares en Venezuela para perpetrar el terrorismo en Latinoamérica y que se financia a través del narcotráfico y que al mismo tiempo en la triple frontera el Hezbollah está presente y allí es una cuna de terrorismo, la triple frontera, pero que también se están expandiendo a través de las facilitaciones y ayuda y financiación que les da Venezuela. ¿Por qué el mundo no sale a condenar las atrocidades que se están haciendo en Venezuela? ¿Por qué el mundo no condenó en el tiempo del secretario Kofi Annan, cuando era el secretario de Naciones Unidas, por qué no condenó la muerte de 80.000 personas en Ruanda? ¿Por qué? Porque es África. El mundo no dice nada. ¿Por qué el mundo no se pronuncia contra Irán y contra todo esto que tiene que ver con el terrorismo? Porque estos que están perpetrando el terrorismo son los que manejan el petróleo. Entonces son más grandes los intereses económicos por el petróleo, que es más fácil entonces buscar a un culpable, y en este caso a Israel. Ahora, eso desde un punto de vista geopolítico, porque aquí quiero agregar algo sobre el tema de los palestinos. Oro por esta gente que sufre el terrorismo, que sufre a una organización terrorista como Hamas. Pero también tenemos que decir, piensen en esto. A mí, de todo lo que digo, yo les digo, no me crean nada de todo lo que estoy diciendo. Investiguen, vayan a los libros de historia, vayan a las diferentes fechas y épocas y fíjense el origen, por ejemplo, de los palestinos. ¿Son los palestinos los pueblos originarios de esos territorios? No. ¿Por qué? Porque la historia de los palestinos nace de un grupo que viene del Mediterráneo. Estoy hablando ya de la época bíblica. Vienen del Mediterráneo, aparentemente de Grecia, y se establecieron en las costas de Gaza, Ashdod, Ashkelon, que son ciudades hoy en el territorio de Israel, con la excepción de Gaza, en las costas del mar Mediterráneo. Entonces, estos filisteos, llamados en la Biblia, vinieron cruzando el Mediterráneo. Es decir, que no son originarios de la tierra de Canaán. Si tendríamos que decir un pueblo originario de esa tierra, era Canaán. Ahora, ¿tienen que ver estos filisteos con los palestinos? Y muchos dicen, bueno, pero la tierra se llamaba Palestina. Se empezó a llamar Palestina en el año 135 de la era común, después de la revuelta de Bar Kokhba, cuando la resistencia judía se enfrenta al emperador romano Adriano, que odiaba a los judíos. En la derrota de Bar Kokhba, lo que sucede es que allí le va a establecer el nombre de Palestina. ¿Por qué? Porque preguntó, ¿cuál es el mayor enemigo de Israel? Los filisteos. Y por eso el nombre, para amedrentar y avergonzar a los judíos por la derrota de la revuelta, le llamó Palestina, en el 135 de la era común. Pero después fueron diferentes imperios a lo largo de la historia donde no existe una Palestina. Entonces, cuando comienza el conflicto, y esto los invito a la historia, los invito a leer, cuando se declara la independencia del Estado de Israel, fíjense en los libros de historia de aquella época que al conflicto le van a llamar árabe-israelí. Entonces, ¿cómo le llamaban al conflicto? Árabe-israelí. Pero como fueron ocurriendo 10 guerras
Desde que se declara la independencia del Estado de Israel, hubo 10 guerras donde se unen los árabes para atacar a Israel y perdieron esta guerra. Y uno de los que ha perdido tanta sangre ha sido Egipto. Egipto se desangró, y no sé por qué siempre metiéndose en guerra con Israel, pero se desangró a costa de nada. Entonces, como a nivel bélico no pudieron derrotar a Israel, cambiaron de estrategia y fíjense que por lo menos hasta los años 60 y tantos, 70, el conflicto se llamaba árabe-israelí, pero después de estas guerras que les estoy comentando a grosso modo, comenzó a usarse como estrategia política al darse cuenta que no pueden derrotar a Israel militarmente, y empezó la estrategia política a llamarse el conflicto palestino-israelí. Y aquí la pregunta, ¿quiénes son los palestinos? Los árabes. Los árabes. No existe un pueblo palestino. Los que existen son el pueblo árabe, pero que esta gente que van a tomar este nombre como palestino son a la vez víctimas del olvido, el desprecio y el rechazo de Jordania, de Arabia, de Egipto, que los van a dejar en el olvido. Esta gente, esta sociedad palestina que hoy vive en los territorios de Judea y Samaria y Franja de Gaza, son árabes que van a tomar esta identidad de palestinos, pero que, vuelvo a reiterar, fueron olvidados por Arabia, por Jordania, por Egipto. Entonces, realmente es una situación muy compleja donde no tenemos que tener partido a favor, sino remitirnos a los datos, a la historia y amar también a los árabes. Y les quiero compartir un pasaje que es impresionante en Hechos 2, léanlo. ¿Y saben por qué se los cuento? Porque estamos en días de la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y cuando se derramó en Pentecostés, bueno, históricamente Pentecostés se remonta cuando Moisés recibió las tablas y recibe allí la Torá. Y Dios hizo un juramento, un pacto eterno con Israel en el monte Sinai. Pero luego, en Shavuot, Pentecostés, ocurre algo, que el Señor dijo que después de resucitar se derramaría el Espíritu, como también lo había dicho el profeta Joel. Y presten atención, lean, por favor, lean Hechos 2, lean todo lo que dice Hechos 2. Y dice que en ese día habían en la tierra de Israel gente de árabes. Y dice, escuchamos a cretenses, árabes, judíos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Esto tenemos que proclamar en esta temporada. Proclamar el milagro de Shavuot, que se derrame el Espíritu, que se derrame sobre los árabes, sobre todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque los profetas, los antiguos profetas de Israel, hablaron que serían cambiados los corazones, como Ezequiel dijo, sería cambiado el corazón de piedra por corazón de carne. Ahora, quiero contarles algunas cosas que están pasando en Israel y que son realmente muy preocupantes. Ustedes saben que las fuerzas de defensa de Israel han ingresado a Gaza. Eso puede significar muchas pérdidas humanas. Hay que orar muchísimo por esta situación donde para poder parar a Hamás y los ataques, se hizo un ataque terrestre. Y lo cierto es que cada vez que Israel tiene una estrategia de inteligencia para atacar a Hamás, ataca a través de protocolos internacionales de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Que el protocolo internacional de guerra respeta a los civiles, a la población ciudadana, cosa que Hamás no respeta. ¿Por qué? Está prohibido en los protocolos de guerra
tener bases militares en zonas residenciales, porque eso es un crimen de lesa humanidad. ¿Dónde tienes las bases Hamás? En hospitales, en edificios, en escuelas. ¿Para qué? Para que cuando ellos ataquen, Israel responde, poder salir a decir al mundo que Israel está atacando a la población civil. Ahora, ¿respeta Hamás los protocolos de guerra? Fíjense que los ataques de los 1500 ya misiles que fueron tirados, que no son los Qasem, no sé, muchos pueden confundir que son los de fabricación casera, los misiles Qasem, pero los misiles de ahora, que aparentemente son 20.000 los que tienen, fueron facilitados y financiados por Irán, que ya tienen otro sistema de inteligencia y que han tenido un poder de alcance de hasta 100 kilómetros y hasta 250 kilómetros. De los 1500 misiles que Hamás tiró, ninguno de esos misiles fue dirigido a bases militares de Israel. Todos fueron arrojados a zonas de población civil, como Tel Aviv, donde hay una población de 2 millones de personas, o Beersheba, o Ashdod, Ashkelon, Sderot, o Lot, que es al sur de Israel, o en dirección hacia Jerusalén. ¿Y saben qué? En todas estas ciudades que acabo de mencionar, ¿saben quiénes viven? ¿Viven solamente judíos? No solamente judíos. Muchas de estas ciudades son ciudades mixtas, donde vive población árabe. Es decir, que lo que supuestamente Hamás está defendiendo a los árabes palestinos, no les importa si son judíos, no les importa si son a este grupo terrorista, ¿no? No les importa si son niños, no les importa que sean inocentes y no les importa que sea su propio pueblo. No les importa. Tanto así que en mi página, tengo una página dedicada pura y exclusivamente a noticias de Israel, como el uso que le doy al Instagram. Este Instagram es para compartir junto a ustedes datos e informaciones que tienen que ver con Israel. Y lo que les estoy compartiendo, de todo lo que les estoy compartiendo, es de conexiones que tengo con Israel, o de canales, medios de comunicación que transmiten la información en hebreo. Entonces, antes que lleguen al occidente, un día, 2 días después, las estoy compartiendo en mi página, o aquí en Instagram, como han visto que he compartido. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que los ataques no fueron solamente contra los judíos, los ataques fueron también sobre los árabes por las ciudades mixtas. A esto hay que agregarle a lo que está sucediendo, a todo esto que está sucediendo, que la situación en Israel se está descontrolando. Esto no había ocurrido. Por lo general, el conflicto era desde fuera de las fronteras. Pero, y ahí mi página es Emiliano Rodríguez en Facebook. Es una página pura y exclusivamente para información sobre Israel, de arqueología, temas bíblicos, historia, y también de geopolítica del Medio Oriente. Se está yendo de las manos la situación. ¿Por qué? Porque en barrios árabes donde pasan judíos, reaccionan violentamente. Estos días y hoy, una familia judía por error entró en un barrio árabe que iba con sus 2 bebés y fueron apedreados de tal manera que casi matan a unos bebés. La situación está muy descontrolada, sobre todo en la ciudad de Lot, allí al sur de Israel, donde hay enfrentamientos permanentemente entre judíos y que están reaccionando frente a los árabes. También en los barrios allí en Jerusalén se está desatando una cuestión a nivel civil
muy, pero muy grave, de mucho odio, muchísimo odio. Entonces, la situación es muy compleja. Ahora quiero comentarles algo. El mundo y los medios de comunicación que hacen ver como si fuese un monstruo. Quiero contarles algo que tal vez muchos no saben. El gobierno de Israel le da una ayuda social a cada árabe, y tengan en cuenta que los árabes pueden llegar a tener hasta 4 o 5 mujeres, y por cada 4 o 5 mujeres tienen de 7 a 8 hijos, y por todos esos hijos el gobierno de Israel les paga una asignación por hijo. Estas cosas no se saben. Entonces, ahora esta es la indignación que hay por parte de muchos israelíes, siendo que están en Israel, tienen los beneficios de vivir en Israel, y ahora todo esto se está yendo realmente de las manos. Hay mucho odio, y yo lo que quiero dejar le he dado cuestiones históricas, verdades históricas, pero si tenemos que tomar partido sobre esta situación, postura sobre esta situación, es que quiero la paz, que realmente el amor venza al odio que está en estos momentos sucediendo. Estos días ha sido muy duro lo que se ha vivido, porque he tenido amigos que me han escrito que estaban en los refugios mientras estaban cayendo los misiles. Disculpen, voy a refrescar un poco mi garganta. Estaban escribiendo desde los refugios mientras caían y caían misiles y misiles y misiles. También a esto en la ciudad de Ashdod y Ashkelon hay gente querida que vive allí y que hace días están internados allí en los refugios por causa de los misiles que no paran de caer. Así que, y a eso se le suma los enfrentamientos civiles. Les he estado compartiendo aquí en el Instagram momentos en donde de pronto un árabe comenzó a disparar con una ametralladora contra judíos, jóvenes judíos que salieron a destruir los negocios de árabes, y entonces la situación se está realmente descontrolando. Y ya para cerrar, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cuál sería entonces la visión profética de esto que está aconteciendo? Tenemos que tener en cuenta que esto no será, lamentablemente tengo que decir, puede que se logre controlar la situación. No creo por parte de Hamás. Hamás no va a querer quedar frente al mundo como derrotado. Los tratados de paz no existen en los países musulmanes extremistas. ¿Por qué? Porque el Corán no les prohíbe hacer la paz con sus enemigos o con los infieles, o casualidad que los infieles son los judíos y los creyentes en Yeshua. Y entonces en el mundo musulmán no existen los tratados de paz, sino lo que existe es engañar al enemigo haciéndole creer la paz y después atacarlos por sorpresa. Un ejemplo les doy de esta postura que toman de hacer creer la paz. Recuerdo por el año 2008, que fue la primera vez que fui a Israel. Para aquel entonces Israel había tomado el control de la Franja de Gaza, pero hubo un enfrentamiento entre Israel y Hamás hasta que logran un acuerdo de paz, y entonces Israel devuelve esos territorios bajo el control. Perdón, le estoy errando. Perdón, disculpen. Hubo un enfrentamiento entre Hamás allí por el año 2000, finales de 2007, principios de 2008, y entonces se establece un acuerdo de paz firmado en el Cairo, allí en Egipto. ¿Y saben qué pasó?
de pronto Hamás salió a festejar como si hubiese ganado la guerra. Ahora, eh, para el mundo occidental se hizo un acuerdo de paz, pero ¿qué fue lo que sucedió? Es que no existe la paz hasta que lograr, y para esto hay que ver en el Corán lo que dice. El Corán establece que hay que derramar la sangre de los infieles para que venga lo que dicen el Mahdi, su Mesías. Entonces salió Hamás a festejar como si hubiese ganado la guerra porque lograron engañar a su enemigo para después atacarlo. Ahora tengo que decirles lo siguiente, que si realmente Israel quisiera, tiene la fuerza militar para exterminar a Hamás y hacer desaparecer a todos los habitantes de la Franja de Gaza. Pero ¿por qué los ataques son puntuales y estratégicos? Porque Israel no tiene intereses de matar allí a los civiles, sino ya hubiera hecho de la Franja de Gaza un terreno baldío, lo hubiera hecho desaparecer. Esto ya lo hubiera realizado hace mucho tiempo, porque tiene la capacidad militar para hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque hay protocolos y hay acuerdos, hay políticas internacionales que se respetan, pero nadie puede negar el derecho legítimo a Israel de su tierra natal, la tierra de Abraham, de Isaac, de Jacob, la tierra de las tribus de Israel, la tierra de los profetas, la tierra histórica que nos cuenta tanto las Escrituras. Isaías 62, les quiero compartir ese pasaje 1 al 2 para que lo lean. Es una profecía muy importante para estos tiempos, porque en esta profecía, junto con Isaías capítulo 2, hablan de hablan de Jerusalén como cabeza de montes. Y entonces, frente a la perspectiva bíblica, profética, ¿qué es lo que viene? Primero tenemos que darnos cuenta que estamos a lo que dijo el Señor en Mateo 24, cuando Jesús dijo que será principio de dolores y se levantará nación contra nación. Desde la Segunda Guerra Mundial y la formación de Naciones Unidas, siempre hubo amenazas o rumores de guerra de una nación con otra. Pero lo que nunca había sucedido, como está sucediendo en este tiempo, es precisamente que se están levantando nación contra nación. Entonces, esto, después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, no se había visto jamás. Y Jesús dijo que esto sería principio de dolores. Se levantará nación contra nación. Y fíjense que en diferentes partes del mundo se está desencadenando conflictos. Y que a la vez el mundo hace la vista para otra parte. ¿Por qué no se está hablando de Yemen? ¿Por qué no se está hablando de Etiopía? ¿Por qué no se está hablando del Líbano y de lo que está haciendo Hezbollah en el Líbano, matando, asesinando a sangre fría allí como si nada? ¿Por qué el mundo no está hablando de lo que Bashar al-Assad hizo con su propio pueblo? Más de 1 millón de sirios asesinados por la guerra civil allí en Siria y muertos con armas químicas. ¿Por qué el mundo no habla, gracias allí, como Armenia, como Rusia, como Ucrania? ¿Por qué el mundo no habla de lo que está sucediendo en Afganistán, de lo que está sucediendo en Irak? ¿Por qué el mundo no habla de las muertes, de los asesinatos, de quienes no siguen el Islam como lo hacen en el régimen iraní? ¿O de las muertes en Venezuela? ¿Por qué el mundo no está hablando de todo eso? Pero fíjense que todo lo que sucede aquí en el corazón de la tierra, como dijo Ezequiel 5, que Israel es el ombligo del mundo, es el corazón de la tierra,
a donde todo comenzó y a donde todo culminará. Les quiero compartir esto. Isaías 62 dice: por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca del Señor pronunciará. Entonces, primero, Dios ama con pasión a Israel y dice: por amor de Sión, que es uno de los nombres para Jerusalén, no guardaré silencio. ¿Qué significa eso? Que en el trono de Dios permanentemente Dios está en espíritu de oración por Israel. Uno de los oficios por excelencia del Mesías es orar por Israel. Y el oficio por excelencia de los reyes en el reino de Dios es el espíritu de oración. Nuestro oficio, para todos los que me están viendo, que un lindo grupo de 200 y tantas personas están conectadas, quiero decirles algo. Nuestro oficio por excelencia como reyes y sacerdotes es el espíritu de oración por Israel, de unirnos en equipo con Dios y no guardar silencio. Y dice: por amor de Jerusalén. Jerusalén, que en hebreo es Yerusha, Shalom, Yerusha, Yerusha. Yerusha significa herencia, Shalom. La palabra Shalom es una construcción que significa completar. ¿Qué quiere decir? Para que haya paz, hay que trabajar para que esa paz se complete. ¿Y cuál es parte de ese trabajo? No guardar silencio, no descansar. ¿Hasta qué? Hasta que rompa la aurora. ¿Cuál es la aurora? Es la primera luz antes del amanecer. Pero antes del amanecer es cuando más es la oscuridad. Más es la oscuridad. Es el tiempo que estamos empezando a vivir desde Israel hacia el mundo. Un tiempo oscuro de terrorismo, de enfrentamientos, pero es donde aquí tenemos que trabajar con espíritu de oración. ¿Hasta cuándo? No descansar. ¿Hasta cuándo tenemos que estar permanentemente con el espíritu de Dios, con el espíritu de oración, trabajando en equipo con el Mesías y con el Padre, ¿no? Hasta que arda la antorcha de su salvación. Hasta que arda la antorcha de su salvación. Hasta que la salvación venga a Jerusalén. Entonces no podemos darnos descanso. Estos días que desde el lunes que se desató los bombardeos, no hemos dormido, hemos estado desvelados, hemos cosechado un cansancio enorme. ¿Por qué? Porque no podemos descansar hasta ver que algo ocurra en el Medio Oriente y específicamente en Israel. Entonces dice: oh Jerusalén, Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas. Cuando ahí leí la pregunta que generó Ger, ¿cuál es la perspectiva profética? Antes de la llegada del Mesías, antes viene Elías primero. ¿Y quién es Elías? Les voy a decir algo que es para estudiarlo y esto lo di en una clase de 3 horas. Lo que significa Mashiach, ser ungido. No es uno, es un cuerpo de naciones. En la antigüedad se le llamaba Mashiach al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó al pueblo de Israel para portar su palabra e Israel portaba el manto profético para las naciones. Entonces se veía a Israel en los tiempos bíblicos como un Mashiach. Por eso dice: no toquen a mis siervos, a mi ungido, a mis siervos los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Eran toda la nación de Israel, que se la veía como una voz profética por ser los portadores de los escritos de Moisés. Ahora, ¿quiénes son este cuerpo ungido que tiene esta unción y este oficio de Elías antes de la llegada del Mesías con el espíritu de Elías? Son cada uno de los que estamos en esta noche
convocándonos, despertándonos de Mateo 25, de no ser como las vírgenes imprudentes o insensatas que no prepararon el aceite. El no preparar el aceite es el sinónimo, como dice David, que lámpara a mis pies es tu palabra que me guarda del mal. Salir de la insensatez es ir a la lámpara de las Escrituras, leer a los profetas y orarlos para este tiempo, leer lo que dice sobre Israel y compartir junto al Mesías las oraciones y las profecías, porque esto es la forma de oficiar para que Él regrese. Es unirnos en el equipo de Mashiach para que venga la salvación, venga la justicia desde Jerusalén a todas las naciones del mundo. Entonces, he emplazado centinelas, nunca descuidarás ni de día ni de noche. Los que invocan al Señor otra vez, no descansen. ¿Hasta qué? Hasta que haga de Jerusalén la alabanza de la tierra. No tenemos que dejar de practicar este oficio. Entonces, ¿cómo? Orando a las profecías que hablan. Y fíjense que cuando lean las profecías van a estar escuchando Israel, 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 Israel. Se van a cansar de leer la palabra Israel. Todo el cuerpo profético de las Escrituras, los 66 libros, te van a llevar a Israel y de Israel al mundo. ¿Por qué? Romanos 9, 10 y 11. El árbol, el olivo natural y el injertado se unen en el tiempo final, para la llegada del Mesías. Entonces ahí se va a producir ese despertar, porque Pablo dijo que hay un endurecimiento parcial, pero esto va a ser quebrado. ¿Y cómo se va a quebrar? Con el espíritu de oración. Zacarías 12, como ahí veo que están mencionando, es otro de las profecías. Fíjense que va a ocurrir en Israel, que se derramará espíritu de oración. Y yo he sido testigo, he visto que está creciendo el ministerio de oración de 24 horas en Israel como nunca antes. Lo de las 12 tribus es un tema que lo va a arreglar el Mesías, porque si hay alguien que está interesado en saber dónde están las 12 tribus, ese es el Estado de Israel, porque es también una prueba más de legitimidad. Pero si el propio Estado de Israel, con todo el poder tecnológico que tiene, no saben, esperemos que cuando venga el Mesías, Él va a arreglar ese tema. Entonces, nuestro oficio es levantar un clamor por Israel, levantar un clamor día y noche, y por todo el Medio Oriente, por cada uno de los habitantes de esa región del mundo, que es allí la concentración donde todo empezó y a donde todo culminará. Entonces, para saber e interpretar los tiempos que se están avecinando, más que ver Latinoamérica, hay que mirar hacia el Medio Oriente, porque todo este conflicto, toda esta situación, es una situación que ya se remonta a los tiempos de Ismael, Isaac, Jacob, Esaú. Es un conflicto que tiene más de 4.000 años de historia. Entonces, tenemos que fijar los ojos, porque es el tiempo en donde Elías viene primero para preparar el camino. Pero hay que salir de la situación de la insensatez de Mateo 25, de las vírgenes insensatas. Porque las insensatas eran las que no prepararon el aceite. Y el aceite era para la lámpara. Y la luz de la lámpara era para poder alumbrar durante la noche, y servía de guía por si algún forastero andaba perdido, podía refugiarse en una casa donde hubiera una lámpara. Pero tener la lámpara apagada era sinónimo de estar maldito. ¿Cuándo la lámpara está apagada? Cuando escasea el espíritu de oración,
cuando escasea el espíritu de oración de la palabra, cuando no se ora las profecías, cuando no se ora la palabra, es porque el aceite se escasea. Entonces estamos en una situación de insensatez, como las vírgenes insensatas. Entonces, muchos, lamentablemente, muchos distraídos, no están orando lo que dicen las profecías. ¿Y sabe qué va a suceder? Que el que no está en la corriente del espíritu de Elías, que se caracteriza en el espíritu de oración por excelencia y en una maestría por la palabra, los que no están en esa dinámica, va a venir hasta el propio antimesías y no se van a dar por enterado, propio del estupor que va a haber sobre el mundo. El mundo está bajo un nivel de estupor grandísimo, y sobre todo con lo que está sucediendo con la pandemia, hay un nivel de estupor, de ansiedad en el mundo donde muchos los ha absorbido. Entonces, para salir de ese ámbito de confusión con el cual el mundo se está preparando bajo estupor para el gran engaño, lo que irrumpe, lo que abre es orar la palabra en el espíritu de Elías, como Elías lo hacía. Y con esto voy a cerrar. Elías era un profeta que, como profeta, tenía que tener una maestría de la palabra. Si somos estrictamente bíblicos, hoy no le llamaríamos profeta a cualquier persona que porta un don. El profeta era el intérprete de la palabra por excelencia, lo que hoy llamaríamos un doctorado. Era como un juez, tiene que ser un jurista, tiene que conocer mejor que nadie una constitución, las leyes. El profeta es el intérprete jurista de lo que Dios dice. Entonces Elías era uno de esos. Y cuando Elías dijo en los días de Acab y de Jezabel, donde había tanta confusión, tanto engaño y tanto estupor, Elías dijo algo: no lloverá si no es por mi palabra. Hoy está de moda decir yo digo esto y yo digo esto. A mí me da mucho temor de Dios. A mí me da mucho temor de Dios eso. Pero sí, ¿qué está haciendo Elías? No estaba haciendo esa moda. Lo que estaba haciendo Elías es interpretar lo que estaba escrito cuando Moisés dijo que si el pueblo se apartara de Dios y se volviera a la idolatría, a dioses, entonces los cielos se volverían de bronce, en Deuteronomio. ¿Qué estaba haciendo Elías? Interpretando. Entonces dice: no lloverá si no es por la palabra. Entonces interpreta, aplica, lo ora, y eso golpea el movimiento de engaño, de estupor de Acab y de Jezabel. Orar la palabra, orar las profecías, es lo que va a romper en los ámbitos espirituales de engaño y de confusión y de tanta tergiversación y manipulación de los medios de comunicación. Entonces, quiero que nos unamos en esta noche y podamos decir que sea la paz. Y decir que sea la paz no es una paz por tratados internacionales. Decir que sea la paz sobre Jerusalén, el único que va a traer la paz a ese caos es el Mesías, nadie más. No hay nadie en este mundo, por más diplomacia, que pueda lograr la paz, sino cuando venga el Mesías. Entonces, ese es nuestro oficio, nuestro trabajo en secreto, día y noche, día y noche. Yo les puedo asegurar con todo mi corazón, les puedo asegurar que cuando empiece a meterse en las profecías y empiece a leer las oraciones de David y empiece a leer a los profetas, empiece a leer las escrituras, de pronto van a estar a los pies del Mesías recibiendo la instrucción y orando, y orando juntamente con él. ¿Por qué? Porque esto es lo más glorioso. En el Edén, Dios habla con el hombre, pero luego de la venida del Mesías, Dios y el hombre se unen para orar juntos. Este es nuestro trabajo. En el Edén, Dios hablaba con el hombre, pero en el tiempo final, ahí se me había cortado, en el tiempo del espíritu de Elías, nos unimos
junto a Dios para ver el cumplimiento de todas las cosas que fueron establecidas. Los bendigo, los abrazo en el Espíritu del Señor y proclamo que en esta noche muchos van a hacer vigilias, proclamo que en esta noche muchos van a comenzar a tomar las profecías, a estudiarlas, orarlas, cantarlas. Quiero animar a los músicos que empiecen a tomar las escrituras y a pedir espíritu de revelación para cantarlo. Que los padres tomen las escrituras y le den porciones a los hijos para orarlo a favor de Israel y a favor de las naciones. Que las mamás tomen a sus hijos cuando tienen un tiempo y empiecen a orar juntos o a hacer canciones o que hagan dibujo en donde puedan interpretar allí en la diversidad lo que Dios va a hacer. Los bendigo con todo mi corazón. Gracias por acompañarme en esta carga tan profunda que sentimos por la tierra de Israel. Queremos la paz de los palestinos, queremos la paz de cada árabe, de cada israelí, cada judío. Queremos la paz para cada uno de ellos y estamos comprometidos con la paz. Nuestro corazón está con Israel. Así que este es el tiempo para poder bendecir y abrazar a Israel y experimentar lo que nunca de pronto se imaginaron que iban a vivir. Se le van a abrir los ojos del Espíritu, van a entrar a dimensiones que nunca se les había abierto el grado de entendimiento y sensibilidad para ver lo que van a ver en los próximos días. Van a ver matices proféticos que no habían sucedido, y si quieren verlo suceder a esos matices proféticos, a esos caudales y ríos proféticos que todavía no han experimentado ni en ningún congreso ni en ningún lugar, entonces empiecen a orar por Israel, porque esa es la clave para entrar al mismo corazón del espíritu de la profecía. Orar por Israel junto al Mesías es el lugar y la excusa de Dios para llevarnos a lo que nunca jamás experimentamos a nivel profético. Les mando un abrazo a todos, a cada uno, y le pido al Espíritu de Dios que selle la palabra en el corazón, porque en hebreo prestar atención significa poner el corazón. Poner el corazón, y todos los que han puesto no esto, sino el corazón, proclamo ese sello en cada uno de ustedes y en sus generaciones. Que Shalom Jerusalén, Shalom Jerusalén, que la paz sea sobre Jerusalén. Un fuerte abrazo y muchas gracias a cada uno por acompañar.